Acerca de Jesucristo, el Cordero de Dios. Éxodo capítulo 12, lo dejamos abierto y oramos al Señor. Te agradecemos porque tú nos has traído en esta tarde, en esta noche, Señor, a tu casa. En este día invocamos tu presencia en el nombre de Jesucristo y quisiéramos pedirte que tú nos pudieras hablar en tu palabra. Unge mis labios y unge nuestros oídos para escuchar tu palabra. Haz que hoy, Señor, tu palabra pueda darnos aliento, pueda sanarnos, para levantarnos y pueda llevarnos adelante en la misión que tú nos has dado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les invito entonces a leer Éxodo capítulo 12. Vamos a leer del verso 3 al 8, del 11 al 13. Así dice la palabra del Señor. Éxodo 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y el Señor bendiga su palabra. El relato que hemos leído, así como muchos otros relatos del testimonio de la palabra del Señor, son relatos que siempre están tratando de simbolizar al Mesías. La Biblia tiene un hilo dorado que es justamente Jesucristo. Hablemos un poco en esta noche acerca del significado de lo que acá hemos leído. En primer lugar, podemos ver, según este relato, que en una tarde en que el Señor les había indicado, de repente surgen muchos gritos lastimeros de muchos corderos que morían, y enseguida los israelitas, dice que ellos toman un hisopo y lo untan en la sangre del cordero y empiezan a pintar, dice, los mástiles que sostienen las puertas, el dintel de la puerta, con la sangre de este cordero. Los israelitas
obedecieron con gran premura todo lo que se le había dicho. Ellos pintan los postes y el dintel de las puertas de las casas, y cada familia estaba reunida en su habitación, en su casa, preparados para partir a un viaje. Dice la palabra del Señor que ellos estaban preparados en la noche para salir en cualquier momento. Además, estaban listos ellos para comer en familia a este cordero que habían asado. De repente en este estar en su casa, en esa noche de este mes que nombra la Biblia, se escucha el llanto y el grito en todo Egipto. El ángel de la muerte cruza por la tierra de Egipto y desde la casa del rey Faraón hasta del siervo más humilde que él poseía, se escuchan llantos porque todos los primogénitos habían muerto. Pero la palabra del Señor dice que el ángel de la muerte pasó por afuera también de las casas de los israelitas, y cuando vio la sangre del cordero, dice que pasó de largo y el juicio no cayó sobre ellos. El Señor protegió al pueblo de Israel que quiso obedecer y que se protegió con la sangre del cordero. Ante esto, el faraón hizo traer rápidamente a Moisés y le pidió, le suplicó y le ordenó que por favor abandonaran Egipto. Y en ese momento empieza la travesía del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y el pueblo de Israel camina hacia la libertad. Alabado sea el Señor. 430 años habían pasado esclavizados en Israel, en Egipto, el pueblo de Israel. Pero dice la palabra que el Señor con mano poderosa los libertó. Veamos el significado ahora de este relato. Lo primero que nosotros podemos ver es un pueblo que está esclavizado, que es tipo de una humanidad esclavizada. El cordero sacrificado para la Pascua en Egipto fue figura de Jesucristo. La palabra Pascua significa pasar de alto. Pascua no tiene nada que ver con regalos, ya, y menos con Navidad. La palabra Pascua significa pasar de largo. Por eso dice que el ángel de la muerte vio la sangre en los dinteles de las puertas y pasó de largo, la Pascua. El Cordero de la Pascua es la figura de Jesucristo. Por ejemplo, cuando nosotros participamos de la Cena del Señor, nosotros en forma retroactivamente recordamos la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. El día en que ellos comieron de la carne de ese Cordero. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, participamos mediante los elementos en los cuales nosotros nos acercamos, que nos recuerdan ese cuerpo partido y la sangre del Cordero. Y gracias a eso nosotros participamos por la fe de la liberación de nuestras vidas. Dios nos liberta a través del Cordero porque nosotros estamos en medio de un mundo esclavizado. Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesucristo es nuestra Pascua. La Pascua es el gran milagro en la que nos muestra que el Señor se propuso firmemente desde el principio de traer liberación al género humano. La voluntad del Señor desde un comienzo es que tú seas una persona libre y digna, que tengas dignidad y que tengas libertad.
La voluntad del Señor desde un comienzo de la historia es que el hombre no viva sujeto a las enfermedades, ni a la pobreza, ni a los temores, sino que viva con dignidad y con libertad. La voluntad del Señor desde un principio nos muestra esta Pascua de que el Señor siempre ha querido que tú seas una persona, que seas fortalecido, que tengas una vida abundante, que vivas con esperanza, que vivas como un hijo de Él. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué sucedió? El estado original del hombre era ser libre y ser digno, así como Jacob, que es Israel, dice la palabra de Dios que entró en Egipto con 70 en su familia y que ellos fueron recibidos en Egipto como libres y dignos cuando llegaron a Egipto. Pero los descendientes de Jacob que vivieron en Egipto generación tras generación se olvidaron de Dios, adoptaron el estilo de la vida de los egipcios, cayendo al final en la adoración de sus ídolos. Cuando el ser humano, que en su estado original es libre, que en su estado original es digno, que en su estado original es una persona fortalecida, sin temores, cuando se olvida de su Dios, cuando se aleja de su Dios, cuando toma en su vida el estilo de los egipcios, que es tipo del mundo, cuando su vida se llena de los ídolos de este mundo, entonces lo que sucede es que viene el juicio de Dios sobre la vida. Hay personas que dicen que Dios no castiga. Eso es falso. Dios castiga. Un salmista decía: yo tengo miedo de los juicios de Dios. Tengo miedo de los juicios de Dios. Y cualquier persona que conozca a Jesucristo y que haya caminado con Él, sabrá que Dios castiga. Y a palo y todo lo que tú quieras. Cuando una persona se olvida, como estos israelitas, de su Creador, cuando nos olvidamos de nuestro Señor, cuando nosotros dejamos de tener un pacto con nuestro Dios, cuando nosotros empezamos a tomar el estilo de la vida de los egipcios, cuando nuestro corazón se llena de los ídolos de este mundo, sucede lo que sucedió en Egipto, porque la palabra de Dios está escrita para que nosotros podamos entender la vida. Y lo que sucedió en Egipto es que Dios envió su juicio y lo envió sobre su pueblo. Y su pueblo cayó en una extrema esclavitud porque se olvidaron de su Señor. Ellos eran libres y dignos, pero se llenaron de temores, se llenaron de sufrimientos, su vida perdió toda dignidad, su vida carecía de futuro. Ellos ya no tenían porvenir. Ellos llegaron libres, pero sus hijos ya nacieron esclavos porque se olvidaron de su Creador. Y Dios permitió que el rey de Egipto, porque dice que se levantó un rey nuevo que no conocía a Jacob, a José y a todo ese pueblo libre que entró. Y Dios permitió que ese rey pudiera esclavizar a su pueblo. Esta persecución de ese rey es muy semejante a lo que ocurre en las vidas nuestras cuando nosotros nos olvidamos de Jesucristo, nos olvidamos de nuestro Dios, cuando dejamos de servirle, cuando nuestra vida se llena de ídolos, cuando ya es más importante cualquier cosa que Jesucristo. Es muy semejante a eso
y comienza sobre nosotros una persecución del rey de este mundo, del monarca de este siglo. Satanás empieza a perseguir nuestras vidas y la palabra de Dios dice que Él vino a robar, a hurtar y a matar. Y Él roba nuestras esperanzas, hurta nuestras ilusiones, mata nuestro porvenir, mata nuestras familias, mata todo nuestro futuro. Pero Jesucristo dice que Él vino para dar una vida abundante. La voluntad de Dios siempre ha sido de que nosotros vivamos en libertad. La voluntad del Señor es que nosotros no vivamos esclavos de la pobreza, que no vivamos esclavos de los temores, que seamos personas fortalecidas espiritualmente. La voluntad del Señor es que nuestras vidas no sean grises, sino que Él quiere darnos vida abundante. El gozo de la salvación de Jesucristo es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que nosotros, que en nuestros corazones exista una eterna primavera. El Señor nos ama. Así es como la humanidad esclavizada ha sido despojada del gozo, ha sido despojada de la paz y de la salud. No hay paz, dice la palabra del Señor, para el que no entra en pacto con su Dios. La paz, la salud, la prosperidad, la libertad vienen de estar en comunión con la presencia de Jesucristo. El Señor desea que nosotros seamos su pueblo en libertad. Y Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Dios quiso salvar a la humanidad sufriente del yugo de la servidumbre del pecado por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, quien perdonó nuestros pecados, quien nos sacó de la muerte a la vida, quien nos libertó de la esclavitud del pecado. Dios nos hace libres. Alabado sea el Señor. La persona libre se levanta con fuerzas por la mañana. La persona libre puede escoger hacer el bien. La persona libre no está sujeta a las circunstancias ni a las noticias de la televisión. La persona libre siente la fuerza de Jesucristo en su corazón. La voluntad del Señor es que tú seas libre. La voluntad del Señor es que tú vivas con esperanza. La voluntad del Señor es que tú vivas con un porvenir. Él quiere darte vida abundante. Alabado sea Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Veamos ahora cómo la sangre y la carne de Jesucristo, que es nuestra Pascua, nos hacen libres. Hablemos de la sangre de Jesucristo. La Biblia afirma, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la vida abundante de Dios. Por nuestros pecados, la vida abundante de Dios se pierde. Jesús vino al mundo como el Redentor que llevaría nuestros pecados. En primer lugar, al derramar su sangre, Jesús borró para siempre nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldición y nuestra desesperación. Jesucristo murió como el Cordero Pascual para rescatarnos. La sangre de Jesucristo es tan preciosa que gracias a ella podemos volver redimidos a Dios. Podemos volver como un niño pequeño que sin culpa en las noches eleva un rezo a Dios y duerme en paz. Podemos volver a tener paz con nuestro Dios. Podemos volver a sentir de que no estamos solos en el mundo.
podemos volver a sentir de que tenemos un Padre poderoso velando por nosotros. La sangre de Jesucristo limpió nuestros pecados para siempre. La sangre de Jesucristo ha hecho que tengamos la posibilidad de volver a reencontrarnos con el Creador. Alabado sea el Señor por esa sangre bendita que fue derramada en la cruz del Calvario. El Señor limpió nuestros pecados y ahora nosotros en esa condición de justos ante Él, el Señor ahora puede volver a hablar con nosotros, porque Dios es justo y Dios no puede tener comunión con el pecado. Pero cuando Él ve la sangre en nuestros corazones, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, el ángel del juicio pasa de largo y viene el Espíritu Santo y nos llena con su presencia. Alabado sea el Señor. Aplauda a Jesucristo. Gracias, Señor. En segundo lugar, la sangre de Jesucristo estableció también un pacto o alianza entre Dios y nosotros. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesucristo. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Gracias a este pacto, todo el que crea en Jesucristo como su Salvador personal recibirá la vida abundante y la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, al único, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida abundante. Porque la vida eterna es la vida abundante que comienza en esta tierra y que continuará en el más allá, para que todo el que en Él crea no se pierda, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Pero lo que Dios quiere hacer contigo es un pacto, es una alianza. Es una alianza. Dios quiere que tú tomes una decisión de hacer un pacto con Él, de casarte con Él, de serle fiel, de dejar los ídolos de lado, de sacar los ídolos de nuestro corazón, de obedecer a su palabra. Él quiere hacer una alianza contigo. Él ha dicho, si tú guardas mis mandamientos, ninguno de estos males vendrá sobre ti. La alianza significa que todas las maldiciones que vienen por causa del pecado ya no estarán en tu vida ni en tus generaciones, porque cree tú y serás salvo tú y tu casa, y tus hijos por muchas generaciones serán benditos. Cuando tú tomes la decisión de hacer un pacto con el Dios eterno, Dios quiere que tú hagas un pacto con Él. Dios quiere que hagas un pacto, que mantengas un corazón arrepentido delante de Él siempre, que busques ser siempre lleno del Espíritu Santo, que hagas un pacto en tus dineros con Él, que tú separes los diezmos que son de Él y se los entregues a Él y dejes de robarle, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere traer su bendición sobre tu vida, pero es hora de que tú hagas un pacto con Él eterno y vendrá la bendición del Dios verdadero sobre ti. Serás bendito y todo lo que tú toques será bendito. Todo lo que tú hagas será bendito, es su promesa. Por eso que dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, porque tú los tocas, porque tus manos son benditas, si tú estás en pacto con Él. Dios desea que tú entres en pacto con Él. La sangre de Jesucristo es la sangre que fue derramada para hacer la nueva alianza con Él. Dios quiere que tú hagas una alianza con Él. Dios no quiere que tú seas solamente un dominguero que venga a la iglesia. Dios quiere que tú hagas un pacto,
Que tú entregues tu voluntad a Él y lo sigas y lo sirvas y seas un discípulo de Él. Que seas una persona que dé testimonio de que Jesucristo se levantó de los muertos. Nuestro mundo está lleno de religiones, nuestro Chile está lleno de iglesias. Pero ¿cuántos hombres y mujeres en pacto con Dios hay? Dios desea que tú entres en un pacto con Él. Un pacto con Él hasta la muerte. Y que digas: yo y mi casa te serviremos, Señor. Yo te serviré, Señor. Y aunque ande débil, la vida es breve, hermanos. La vida es breve. Tienes que servirlo mientras haya vida. Ayer falleció Marcelo Medel. Los más antiguos lo conocieron. 56 años. Muchos de ustedes lo conocieron. Yo canté con él, fuimos a misiones, predicamos a Jesucristo y ayer partió. La vida es breve. Entrégate a Jesucristo y haz un pacto con Él. Y sírvelo mientras haya vida. Alabado sea el Señor. Tercero, la sangre de Jesucristo es sangre perdonadora de pecados. Por nuestra humana debilidad, nosotros a veces pecamos, pero cuando confesamos al Señor Jesucristo nuestro pecado, Él nos perdona. La paz y el gozo de ser perdonados inunda todo nuestro ser. La palabra del Señor dice que si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y que si tú dices que no tienes pecado, la verdad no está en ti, dice. Por lo tanto, eso es para los creyentes. Los que tienen la verdad en sí saben que son pecadores. Yo sé que soy un pecador, pero sé también que la sangre de Jesucristo es perdonadora de pecado. Alabado sea Dios. La sangre del Señor Jesucristo también tiene el poder de hacernos virtuosos y de conducirnos por la senda de la santidad. Nosotros no tenemos el poder ni la fuerza en nosotros mismos para guardar los mandamientos del Señor. Pero cuando la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario y se cumplió la justicia de Dios, y Jesucristo se levantó desde los muertos, entonces Dios pudo enviar el Espíritu Santo a nuestras almas, a nuestros cuerpos. Gracias a esa sangre que fue derramada, ahora el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Y el Espíritu Santo ahora nos da el poder para poder nosotros vivir como amigos de Dios. El Señor dijo: mis amigos son los que hacen mi voluntad. Y nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Señor. Gracias a la sangre de Jesucristo pudo venir el Espíritu Santo a nuestros corazones. Por eso que es poderosa para que nosotros seamos amigos del Señor. Por último, la sangre de Jesucristo es poderosa para transformar al más vil de los pecadores. Si usted siente, dice, es que tú no me conoces, tú no sabes lo que yo he hecho. Si usted dice, es imposible para mí cambiar. Si tú supieras los vicios que yo estoy, si tú supieras todas las veces que he tratado de cambiar, la sangre de Jesucristo es poderosa para transformarte. Por su sangre Jesucristo nos ayuda a experimentar una vida cristiana victoriosa. Por los méritos de esta sangre podemos siempre venir a Dios y orar a Él, y su fortaleza transformadora vendrá a nosotros. Gracias a la sangre de Jesucristo el poder de Dios viene y puede transformar al más vil de los pecadores. Dios puede transformar tu vida.
Dios puede liberarte. Dios puede romper tus cadenas. Gracias a la sangre de Jesucristo, hoy día el poder de Dios ya está en la tierra. Pero es porque Jesucristo derramó su sangre, Dios pudo enviar nuevamente el poder a la tierra. El Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en medio de la tierra ya. Porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, debemos poner siempre la sangre de Jesucristo sobre la entrada de nuestro corazón. Invoquemos la sangre de Jesucristo sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar para que Dios lo proteja, sobre nuestra responsabilidad en la obra del Señor y sobre todas las cosas, en todo aspecto de nuestro diario vivir. Invoquemos la sangre de Jesucristo. Sangre maravillosa de Jesucristo. Tú debes comprender que por esa sangre se hizo justicia en el reino de los cielos. Y porque se hizo justicia, Dios pudo nuevamente bendecir a la humanidad. El Espíritu Santo está en la tierra y ya se pagó el precio. Hoy día la bendición está abierta para todo el que cree en Jesucristo, para todo el que entra en pacto con su Dios. Ahora está abierto nuevamente el huerto del Edén. Nuevamente el árbol de la vida está abierto, que es Jesucristo. Alabado sea el Señor. Para aplicar la sangre de Jesucristo, tú debes creer en el poder de Él y debes darle gracias y debes invocarlo con tu propia boca y decirle, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que venga el poder de tu sangre y me liberte y haga de mí una nueva persona. En segundo lugar, para finalizar, hablemos de la carne de Jesucristo. Los israelitas en Egipto no solo pusieron la sangre del Cordero Pascual a ambos lados de la puerta y sobre el dintel, sino que también comieron la carne del Cordero Pascual. La carne del Cordero Pascual simboliza a Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesucristo dio su cuerpo para que tú tengas vida. Vida. Tú vives en un mundo que está maldecido. Debes comprender que vivimos en un mundo que está maldecido. No es un mundo bendecido. Y es por eso que lo que nosotros vemos a diario en las noticias. Y es por eso el lenguaje de las personas que nos dan las noticias. Es un lenguaje de personas que están maldecidas. Pero el Señor dice que Él dio su carne, su cuerpo, para quitar las maldiciones, para darnos la bendición de la vida. Y si tú entras en pacto con Él, entonces Dios romperá las maldiciones, cambiará tu lenguaje, cambiará tu forma de ver la vida. El Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por nuestras maldiciones y ahora es bendito todo el que camina junto a Él. La carne del Cordero Pascual simboliza en primer lugar a Jesucristo. En segundo lugar, la carne del Cordero Pascual significa también la palabra de Dios, la palabra del Señor. Jesucristo mora en nosotros como la palabra de Dios que vino en carne. De la misma manera que los hijos de Israel comieron la carne y obtuvieron la fortaleza necesaria para iniciar la jornada de cruzar el desierto para llegar a la Canaán, nosotros también debemos, comillas, comer la palabra de Dios
para lograr la fuerza necesaria para sobrevivir en medio del desierto de la vida. La carne también es la palabra del Señor que nos fortalece para poder no quedar tirados en el desierto. Por eso que la fe es continuamente mirar la palabra del Señor. Estas son las buenas noticias que tenemos que mirar nosotros. Estas son las noticias de la cual tenemos que nosotros todos los días llenar nuestras mentes. Son estas las promesas que vienen de ese sacrificio. Hoy, esta semana es el pic, ¿verdad?, de la sanidad de Dios. Esas son las noticias que debemos nosotros seguir. La palabra del Señor es la que nos alimenta. Y como a los israelitas les dio fuerza la carne del cordero, a nosotros la palabra del Señor nos da fuerza para cruzar este desierto hasta llegar a la tierra prometida. Cuando comemos la palabra de Dios somos purificados como Jesucristo mismo lo enseñó a sus discípulos. Y Él les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, permaneced en mí. En la palabra del Señor hay un poder sanador. Dios nos sana por medio de su palabra. También nos ayuda en nuestras dificultades. Él dice: envié mi palabra para que no se volvieran a la locura. ¿Quién nos puede hacer que tengamos una mente medianamente cuerda en el siglo XXI, en que estamos todos medianamente rayados? El Señor dice: yo enviaré mi palabra para que no queden tan rayados, para que no se vuelvan a la locura, a la locura. La palabra del Señor es la que nos ayuda a las dificultades. Si nosotros nos alimentamos en forma sistemática de la palabra de Dios, aprenderemos a tomar buenas decisiones sabias e iremos creciendo en la vida. Por eso que la palabra de Dios representa esa carne del Cordero que nos alimenta para este camino. Y por último, la Escritura también dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Al colgar del madero y llevar nuestra maldición, Jesucristo nos liberó de la servidumbre de esa maldición. Nuestro espíritu, cuerpo y alma han sido resucitados por su muerte vicaria del Señor Jesucristo. La sangre del Señor y su carne para poder nosotros vivir en libertad. ¿Qué quiere el Señor? Que tú hagas un pacto con Él. Que hagas un pacto con Él. Un pacto. Que tú ya dejes de decir: es que yo siento por yo debo. Cambia la palabra siento por debo. Y vas a poder ser un seguidor de Jesucristo. Yo no es que sienta ganas de predicar, yo debo predicar. Yo no es que sienta ganas de orar, yo debo orar. Yo no es que sienta ganas de leer la Biblia, yo debo leer la Biblia. Yo no es que sienta ganas de diezmar, yo debo diezmar. No es que sienta, yo debo. A veces siento y a veces no. Todas las cosas valiosas de la vida se hacen por el yo debo y no por el que siento. Yo no todas las mañanas siento alegría a las 7 de la mañana de levantarme para ir a trabajar. No me levanto de un salto, qué alegría, qué vida abundante, voy para arriba, nada que ver. Pero yo sé que debo hacerlo. Cuando estudiaba ingeniería yo no sentía ganas de estudiar después del culto el sábado a las 2 de la mañana y después de haber estado todo el día en la calle invitando y todo, no sentía ganas. Sabía que debía. Mis cuadernos sufrían, los agarraba a patadas de rabia, pero tenía que ir a recogerlos de nuevo y empezar a estudiar.
Nada en la vida se logra por el yo siento. Todo se logra en la vida por el yo debo. Usted debe hacer un pacto con el Señor. Debe hacer un pacto con Él. Hemos aprendido que el Cordero Pascual del Éxodo representa a Jesucristo, quien salva a toda la humanidad de la servidumbre de Satanás y del pecado. Apliquemos la sangre de Jesucristo en los postes de nuestro corazón. Hagamos un pacto con nuestro Dios. Usted estará protegido y usted será una persona bendita, siguiendo a su Señor. Yo le hago un llamado para que se entregue a Jesucristo en este día. Y si ha dejado su pacto con Dios, es el momento de retomarlo. Le invito a ponernos en pie.